una de las cosas que más tocan a los cristianos es cuando sus hijos están apartados, alejados o en situaciones difíciles. Y es como que es una parte que nos pega tan fuerte y que el diablo lo hace con toda intención, que necesito hoy hablarles de esto conforme a lo que Dios me ha hablado. Amén. Así que vamos a ir a Segunda de Reyes 4, por favor. Segunda de Reyes 4, el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4. Creo que lo vamos a tener aquí también, ¿sí, Juan? ¿Lo vamos a tener? No lo vamos a tener. Reina Valera, sí. Ah, no es Reina Valera, es Nueva Traducción Viviente. Segunda de Reyes 4:30. Si está allí, me dice un amén, por favor. Y acá todavía no estamos, bueno, lo demoré un poquito. ¿Está? Ahí estamos. Ahí está, ahí lo tiene. Así que el que no tiene Biblia, ahí lo puede leer. Dice así: pero la madre del niño dijo: tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, yo no regresaré a mi casa a menos que usted venga conmigo. Así que Eliseo volvió con ella. Amén. ¿No es ese? Ah, sí. Ah, que entendí que me dijeron que está cambiado. Lo pongo un poco en contexto porque no puedo leerle toda la historia, estaríamos todo el tiempo leyendo nada más que Segunda de Reyes. Pero había una mujer que solía hacer esto que estábamos hablando, y una de las cosas que ella hacía era recibir al profeta Eliseo cada vez que pasaba por allí. Lo recibió en su casa, por supuesto estaba su marido, todo bien. Pero un día dijo: yo entiendo que este hombre es un hombre de Dios. Así que le pidió al marido que hicieran una habitación para él, especialmente para él. Y cuando pasó por allí, lo invitó a que se quedara en la habitación. Por supuesto, eso implicaba darle de comer, todas las atenciones. Cuando Eliseo recibe todo esto, le pregunta a su criado, dice: ¿qué podemos hacer por esta mujer? Porque nos está bendiciendo de tal manera. Y entonces la llama y le dice si quiere que hable por ella al rey. Le ofrece distintas cosas, pero la mujer dice: no, yo no necesito nada, está todo bien. Y se va. Y entonces el criado, Jesse, el criado de Eliseo, le dice: no tiene hijos. Y su marido ya es viejo y ella también es estéril, así que tiene una situación, no tiene hijos. Y la primera pregunta que uno se hace dice: ¿por qué no le dijo? Era el hombre de Dios. Porque en realidad ya no estaba en su pensamiento, ese sueño estaba muerto, ya lo había descartado. Y hay veces que hay cosas en nosotros que sin darnos cuenta, como que las descartamos. Quizás estuviste peleando por tus hijos 10, 20 años y ya está, lo perdí. Y no es que ya no pienses en tu hijo, pero ya no tenés esperanza de que puedas rescatarlo. Ya está, es lo que es. Es ladrón, es borracho, es drogadicto, es, no sé, lo que usted quiera ponerle. No sé. Quizás sea alguno. Entonces, ya está, lo descarté. Y si yo te digo: ¿necesitas que ore algo por vos? No, está todo bien. Está todo bien. Y esto fue lo que hizo la mujer. Pero Jesse dijo: maestro, esta mujer no puede tener hijos y ya no va a poder tenerlos. Así que Eliseo lo llama y le dice: el año que viene, para este tiempo, vas a abrazar un hijo en tus manos. Y la mujer lo mira y dice: no te burles de mí, te estoy dando todo esto, encima venía a burlarte de mí. Como diciendo:
es imposible. Ni siquiera creo que Dios lo pueda hacer. Es imposible. Pero el relato allí nos dice que sí fue posible. Y que para el tiempo en que ella tenía que tener, 9 meses, póngale, tuvo su hijo. Así que estaba tremendamente feliz porque cuando ella esperaba no tenerlo, vino su hijo. Pero dice que creció el hijo y un día comenzó a tener un dolor de cabeza muy grande. Tan era el dolor que no lo soportaba, y entonces el padre lo manda, que estaba en el campo, lo manda con la madre. Y la madre lo toma en sus brazos y dice que muere en sus brazos. Imagínense la situación. Pero ella tomó a su hijo, lo llevó a la habitación que le había hecho el profeta, lo puso sobre esa cama que él había preparado para el profeta, donde el profeta se acostaba, y cerró la puerta y salió, fue al marido y dijo: mandá un criado que me prepare un asna que voy a ver al profeta. El marido le preguntó: ¿por qué vas a ir si no es día de fiesta ni es el tiempo para ir a ver? No te hagas problema, yo necesito ir a ver. Y se fue, pero no le dijo nada. Vino el criado, le preparó el asna y salió, el caballo, para que usted me entienda. Y se fue. Y le dijo: no te detengas por nada, vos avanzá. Cuando estaba llegando, Eliseo la ve desde lejos y le dice a su criado, dice: adelantate y preguntale a ver cómo le va a ella, cómo le va a su marido, cómo le va a su hijo. Y va, Jesse se acerca y le dice: ¿cómo estás? ¿Cómo está tu marido? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo están tus cosas? Todo bien, le dijo ella. Ni dijo nada. Hasta que llega a donde estaba el profeta. Y cuando llega a donde estaba el profeta, se tira a los pies, se aferra a los pies del profeta. Y el criado va a sacarle y el profeta dice: no, déjala. Porque su alma está en angustia y Dios no me ha revelado por qué. Y entonces la mujer le dice estas palabras que acabamos de leer. Dice: se acercó y le dijo: yo no regresaré a mi casa a menos que tú vengas conmigo. Y ahí Dios le revela a Eliseo que su hijo estaba muerto. Y allí va Eliseo y llega a la casa y en definitiva resucita a su hijo. Ahora, todo este relato es por un lado tremendo, por otro lado es sobrenatural, las dos cosas, como tuvo un hijo cuando no podían tenerlo y cómo resucitó estando muerto. Pero yo quiero hablarte acerca de ese hijo, de esa respuesta de Dios. Un hijo, escuche por favor los padres, madres, un hijo es la respuesta de Dios para el clamor de alguien. Muchas veces creemos que los hijos son un problema, los hijos son una bendición, los hijos son... Le ponemos muchos tipos de cosas a los hijos. Pero los hijos siempre son la respuesta de Dios. Y vamos a avanzar en esto. Pero antes de avanzar quiero decirte algo. Ella le dijo: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, yo no regresaré a mi casa a menos que usted venga conmigo. Yo quiero decirte algo: si hay algo que estás esperando, necesitas de parte de Dios, la única forma es aferrarte de tal manera a Dios, que no haya ninguna posibilidad de que Dios no vaya contigo. Amén. Téngalo presente, vamos a seguir avanzando. Los hijos, voy a hacer una declaración, después lo voy a mostrar. Los hijos son la respuesta de Dios para el clamor de su pueblo. Amén. Ellos son una bendición. ¿Cuántos me dicen amén? Amén? Son una bendición, sí que son una bendición.
pero no solamente son una bendición, también son una respuesta a tu clamor. Voy a mostrarles cómo Noé, José, Moisés, Sansón, Jesús mismo, fueron la respuesta de Dios al clamor de un pueblo. Noé era hijo de Lamec. Lamec era hijo de el tercer hijo de Adán y Eva. ¿Cuántos hijos tuvo Adán y Eva? Muchos. Los dos primeros fueron Abel y Caín. ¿Está bien? ¿Me sigue? Pero Caín mató a Abel. Y Caín iba a producir una descendencia de caos, si usted lo quiere ver medio fuerte, de asesinos. Así que Eva clamó a Dios. Eva clamó a Dios por lo que iba a ser su descendencia. Y Dios, como respuesta, no resucitó a Caín. ¿Podía haber resucitado a Caín? ¿A Abel? Podía haber resucitado a Abel. Acaba de resucitar al hijo de la tsunamita, así que tranquilamente podría haber resucitado a él. Pero esa no fue la respuesta de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Set, el tercer hijo de ellos. Set fue la respuesta de Dios para que la descendencia de Adán y Eva no sea caótica. Set fue la respuesta. Y el hijo de Set fue Lamec. Lamec, en un momento determinado, dice la palabra de Dios allí en Génesis, que la tierra se había vuelto desastrosa, que era todo caos, que era todo un desastre. Y entonces Lamec estaba clamando a Dios, y la respuesta de Dios fue Noé. Y entonces Lamec dice, este será el que vendrá a salvarnos de toda la maldición que hay sobre esta generación. Y no tengo que decirle a usted quién fue Noé, ¿verdad? Noé fue aquel que Dios escogió para volver a generar una humanidad, pero ya no con la esencia de Caín. Noé fue el salvador a su manera de la humanidad toda, porque en ese diluvio no quedó nada vivo, absolutamente nada. Así que fíjese cómo Dios actuó con una respuesta que el hombre no espera. Nosotros vemos a los hijos, qué lindo, qué bonito, crece un poquito, che, qué bravo, criar a los hijos, Se hacen adolescentes, no puedo más, ya no sé qué hacer con este. Se vuelven grandes y dicen, yo pensé que era hasta los 20, pero ya tiene 40 y todavía sigo peleando con... O sea, se va transformando, pero nunca lo vemos como una respuesta, o no lo hemos visto. Pero yo quiero mostrarte que, por ejemplo, primer ejemplo es Noé. Noé fue la respuesta de Dios a su padre Lamec. Una respuesta para solucionar lo que él estaba viendo. Él estaba viendo una tierra totalmente caótica, a tal punto que Dios dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre. Y volvió a ser una nueva generación, pero que provenían ahora de Noé. José fue la respuesta al clamor de Israel, su padre, Jacob, Israel. Estaban en una necesidad muy grande. Había venido hambre a la tierra. José, para su padre Israel, estaba muerto. Nadie le había dicho lo contrario. Entonces clamó a Dios diciendo que Dios hiciera algo, o pidiendo que Dios hiciera algo para que su descendencia, la escogida de Dios, porque él sabía que era el escogido de Dios, la escogida de Dios no se perdiera, no muriera. Y en lugar de mandarle lo que necesitaban, que era alimento, Dios hace aparecer de entre los muertos, entre comillas esto, porque para él estaba muerto, hace aparecer a José. José fue la respuesta de Dios
para el clamor de Israel. José estaba en Egipto. José estuvo mucho tiempo en Egipto, pero nunca se acordó de su familia. Pasó mucho tiempo allí y nunca pensó en su familia. Pero cuando su padre clama a Dios por la necesidad que estaban pasando, entonces allí Dios hace aparecer a José en la escena. José fue la respuesta. Un hijo, una vez más, fue la respuesta de Dios para el clamor de ese hombre. Moisés fue la respuesta de Dios, ¿a quién? A un pueblo que estaba en esclavitud. El pueblo comenzó a clamar porque estaban siendo esclavizados por los egipcios, y llegó un momento que era tanta la presión que clamaron de una manera muy fuerte, y Dios se acordó. Vio lo que estaban pasando, se acordó de su promesa y entonces los hizo libres. No. Y nos hizo nacer a Moisés. Moisés fue el hijo que Dios trajo para salvar a su pueblo. Fue la respuesta al clamor de ese pueblo. No hizo otra cosa. ¿Usted vio que hiciera Dios otra cosa? ¿Alguien me puede mostrar en la Biblia que Dios haya hecho otra cosa ante la necesidad, la esclavitud, la opresión, lo que estaban pasando su propio pueblo de Israel en Egipto? No. La única respuesta que Dios envió fue a Moisés. A Moisés. Sansón. El libro de los Jueces habla acerca de un niño que nació de un matrimonio estéril. Y dice que nació porque la opresión que estaban sufriendo sobre su tierra era muy grande por los filisteos. Los filisteos atacaban y robaban y destruían y los tenían a todos en una especie de esclavitud. Ni siquiera les permitían tener herramientas de metal. Ellos las hacían y no los podían tener ellos ni siquiera para cultivar. Pero lo poco que cultivaban se lo llevaban. Así que clamó este hombre a Manoa, es el nombre del padre, clamó a Dios y Dios le envía un hijo. Otra vez un hijo. Y a este le da un poder. Dice que el Espíritu Santo vino sobre él y le dio un poder para poder librarse de esos filisteos. Y usted conoce la historia de Sansón. No se lo voy a contar ahora. Amén. Quiere decir que todas estas fueron respuestas de Dios, pero siempre fueron hijos. Dios, la respuesta fue un hijo. Un hijo es la respuesta al clamor. Y por supuesto llegamos a Jesús. Jesús fue la respuesta de Dios al clamor de la humanidad. Un hijo nos es dado, dice la Biblia, ¿no? Isaías dice, un hijo nos es dado. Mateo también. Un hijo nos es dado. Es decir, ¿qué era lo que esperábamos nosotros? Esperábamos a Dios obrando para salvarnos, a Dios obrando para rescatarnos, a Dios obrando para sacarnos de la muerte eterna, librarnos del diablo. Pero Dios no obró con ángeles poderosos que descendieron en caballos alados, con espadas en sus manos y cortaron cabezas. No. Dios envió un hijo. Un hijo nos es dado. Amén. Un hijo es la respuesta de Dios. Diga conmigo, un hijo es la respuesta de Dios. Quiero decirte algo. Y piénsalo, por favor. En tu familia está la respuesta de Dios que estás esperando. En tu familia está la respuesta de Dios que estás esperando. Y usted se empezó a decir, no, ¿cómo? Pastor, usted no conoce mi familia. No, no la conozco. Pero sé cómo obra Dios. Escuche esto. Tus hijos
son la respuesta de Dios. Tus hijos son la respuesta de Dios para lo que tú estás esperando. Pero tienes que hacer algo. Tienes que aferrarte a Dios. Tienes que ser como la tsunamita y le dices: Señor, yo no te voy a soltar hasta que no vengas a mi casa. Tienes que aferrarte al Espíritu Santo de tal manera que te lo lleves a tu casa. No basta con que vengas y estés un rato aquí con Él. Tienes que llevártelo a tu casa. No voy a volver a mi casa, dijo la tsunamita, hasta que no vengas conmigo. ¿Sabes qué tienes que hacer hoy? Tienes que decirle al Señor: no me voy de acá hasta que no vengas conmigo. Si logras que el Señor vaya a tu casa, entonces algo va a suceder. El Señor va a hacer resucitar a tus hijos. El Señor va a hacer que se levanten del pozo más profundo que puedan llegar a estar. El Señor lo va a levantar. La mujer de Segunda de Reyes, aún su hijo estando muerto, hizo algo: se lo entregó a Dios. Lo tomó y lo llevó a la habitación y lo puso en la cama donde estaba normalmente el hombre de Dios. En otras palabras, ella hizo un acto que fue entregar sus hijos a Dios. Tienes que entregarle tus hijos a Dios. Tienen que entregarle tus hijos a Dios. Ella fue luego a hacer lo que tenía disponible. Fue a buscar al hombre de Dios. Fue a buscar lo que ella tenía en ese momento. Era buscar a Dios, era buscar al hombre de Dios. Porque no estaba la posibilidad que hoy tenemos. Hoy, por el medio de Jesucristo, nosotros tenemos entrada directa a Dios. Pero en ese tiempo no estaba eso disponible. Había un velo que cerraba la puerta para que llegaran. Solo el sumo sacerdote una vez al año entraba allí. Pero nosotros, dice la palabra de Dios, que Jesús hizo algo en la cruz. En el mismo momento que Jesús vence en esa cruz, el velo se rasgó y la puerta se abrió para que nosotros lleguemos. Ella salió corriendo a buscar la presencia de Dios, a buscar a Dios y traerlo a su casa. Pero no estaba disponible sino solamente el hombre de Dios. Así que fue a buscar al hombre de Dios para traerlo a su casa. Hermanos, yo quiero decirle hoy, tus hijos no son un problema. Tus hijos no son un problema. Tus hijos no son un problema. Tus hijos son la solución al problema. Pero pastor, usted no sabe. Pero la Biblia dice esto. Salmo 127:4. Como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado. Cuando hablare con los enemigos en la puerta. Escuche esto. Lo que dice Dios es que esos hijos son los que te van a dar una victoria cuando estés delante de tus enemigos. Sea como se llame tu enemigo, dice que esos hijos son como saetas, flechas, en tu aljaba, en tu recipiente, y que cuando estés delante de tu enemigo, no vas a pasar vergüenza. Porque en ellos vas a tener la victoria. Amén. Aleluya. Hermanos, no abandones a tus hijos. La tsunamita había abandonado el sueño de un hijo. No abandones el sueño de que tus hijos sean lo que Dios te prometió, lo que está en tu corazón, lo que tienes en tu corazón. Tú quieres que tus hijos sean esas luces que brillen. Bueno, no abandones a tus hijos.
No importa cómo estén, no importa dónde estén, tienes que apoyarlos. No importa si ahora están alejados, vaya a saber en dónde, no importa, tienes que seguir apoyándolos y pelear por ellos. Nunca los abandones, jamás los des por perdidos, jamás los des por ya imposibles, porque Dios te los mandó como respuesta y van a hacer lo que Dios dijo que iban a hacer. Déjenme mostrarte un ejemplo de Eliseo también allí en el mismo libro de Segunda de Reyes 4:38 en adelante. Había hambre en la tierra y el profeta tenía a sus hijos espirituales con él y manda que le den de comer. Dice, bueno, preparen un guiso para todos para comer. El diablo dijo, esta es mi oportunidad, esta es mi oportunidad. Y quiso matarlos a todos de un solo saque, porque sabía que los hijos son la respuesta de Dios. Así que quiso matarlos todos de un solo saque. Pero Dios, por manos de Eliseo, hizo que eso que quería usar el diablo para matar a los hijos se transformara, se convirtiera en el alimento que sustentó sus vidas. Está ahí en 2 Reyes 4:38. Dice, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas, estaban con él. Por lo que dijo a su criado, pon en una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Y él entonces dijo, él es Eliseo, traed harina. Y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Posterior a esto, vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Tenía 100 hijos de profetas. Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová. Comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron. Le sobró conforme a la palabra de Jehová. El principio que quiero destacar es que lo mismo que el diablo había preparado para matar a los hijos, eso mismo fue lo que Dios usó para alimentarlos y desatar finalmente una bendición, porque luego de eso vino el pan y el trigo para que comieran y el milagro de la multiplicación. Hermanos, yo quiero que usted entienda esto, por favor, y se lo voy a repetir si es necesario muchas veces. Lo que Dios está usando lo que el diablo está usando en este momento para tratar de destruir la vida de tus hijos, Dios lo va a tomar y lo va a usar para glorificarse en tu vida, en la de tus hijos, en la de tu familia y para traer respuesta a la necesidad que había en tu familia. Amén. Escuche, porque quizás esto sea parecido a algo que te pueda estar pasando. Si el diablo está usando en este momento la droga, el alcohol o cualquier cosa del mundo para llevarse lejos a tus hijos, para destruirlos,
Dios va a hacer que ese hijo tuyo se convierta en alguien que comience a ganar a los drogadictos, a los alcohólicos, a los perdidos. Va a ser un grande que va a ganar a todos esos. ¿Usando qué? Lo mismo que el diablo estaba tratando de usar para destruirlo. Dios lo va a usar ahora para ganar a otros hijos para Dios. Amén. Aleluya. ¿Quiere verlo en la palabra? Jesús. Satanás quiso eliminar, matar y destruir a Jesús. ¿Por medio de qué? De la cruz. La cruz fue el elemento que existía en ese momento para matar y destruir la memoria, el nombre de cualquiera que fuera colgado en esa cruz. Porque no era cualquier muerte. Era muerte de cruz. Eso significaba que era denigrado, era la peor persona ante la vista de todos porque lo estaban crucificando. Significaba que merecía el peor de los castigos y era tratado como fue tratado Jesús mientras lo iban llevando y crucificando. ¿Usted cree que lo hacían porque era Jesús? Lo patearon, lo escupieron, lo insultaron, le golpearon, se burlaron, bueno, todo lo que usted sabe. Y usted dice, no, es porque era Jesús. No. Es porque iba a ser crucificado y cualquier ser humano, cualquier hombre o mujer que terminaba en una cruz tenía que ser despreciado por toda la sociedad. Ellos lo hacían porque lo que iba a recibir como castigo indicaba que era así. Por supuesto que Jesús no lo era, pero la gente allí no lo sabía. Lo hacía porque era la forma en que ellos expresaban que ellos no tenían nada que ver con eso, que lo que estaba allí era una persona despreciable. No era simplemente alguien que había hecho algo malo, era despreciable. Así que lo hicieron desde un lugar hasta lógico. Esa cruz que el diablo usó para destruir, no solo matar, sino destruir hasta la memoria, el nombre de Jesús, esa misma cruz fue la que usó Dios para salvar a la humanidad. Esa cruz fue la que usó Dios para salvar a la humanidad. ¿Va entendiendo? ¿O lo perdí? ¿Me va siguiendo? Es decir, el diablo dijo, ¿qué tengo para realmente arruinar la vida? No solo matarlo, sino destruirlo al Hijo de Dios. La cruz. Muerte por cruz. Y allí lo llevaron. Y fue toda la población que estaba a su alrededor, a tal punto que Jesús en un momento dijo, perdónalos, no saben lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo. Ellos creían que sabían, estaban haciendo lo que le habían enseñado que había que hacerle a cualquiera que vaya a ser crucificado. Pero Jesús los miró y dijo, no saben lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo. Entonces Dios usa esa cruz, que el diablo estaba de fiesta, celebrando allí en su territorio, diciendo por fin. Pero Dios tenía algo, así como Dios tiene preparado algo para tus hijos. Así como crees que el diablo te los ha ganado, y yo vengo a decirte, el diablo no te ha ganado nada, porque si Dios te mandó hijos, es la respuesta para tu vida. Prepárate, porque Dios va a hacer algo con tus hijos. No importa cuánto hace que el diablo lo esté oprimiendo, Él lo va a sacar de ese lugar. Dios envió a su Hijo como respuesta a la humanidad. Pero Dios ya no tiene un hijo. Dios ya no tiene un hijo. Hoy Dios tiene millones de hijos entre los que estamos nosotros. Esto es lo que hace Dios. Además, después multiplica. Aleluya.
Es más, escuche esto, es más. Lo que iba a ser el símbolo de la victoria del diablo, hoy es el símbolo de la victoria de Dios por nosotros. La cruz hoy, ¿cuántos no tienen la cruz como el símbolo de la victoria de Dios sobre el diablo? Amén. Así vas a tener. Lo que antes era el símbolo de la derrota de tu familia, va a ser el símbolo de la victoria que Dios te dio en tu familia. Aleluya. Solo me queda restar decirte esto, con esto termino. No vengas solo a orar por ellos. Está bien que lo hagas, pero no vengas solo a orar por ellos aquí. Ven y pelea por ellos. Ven y pelea por ellos delante del Señor. Y lleva su presencia a tu familia. Llévala a tu casa. Que la presencia de Dios esté en tu casa. Porque lo que va a hacer que resucite tus hijos, que se levanten, es la presencia del Espíritu Santo en tu casa. La tsunamita lo llevó porque primero había ido Jesse, el criado, con el báculo. Todo parecía que iba bien. Llega Jesse, lo pone sobre su hijo, pero no pasa nada. Y entonces yo te doy hoy, ¿qué puedo inventar? Hay otras pseudo iglesias que inventan cosas, ¿no? Te llevas la rosita, el pañuelito, el pirulito, qué sé yo, ¿qué te doy? No sé, a ver, te doy una pastillita. Llévate la pastillita a tu casa y con esta pastillita que yo vas a hacer maravilla. No, hermano, tenés que llevar la presencia de Dios. Tenés que llevar la presencia de Dios. Si no, se me cae, che. Tenés que llevar la presencia de Dios. ¿Cómo hago, pastor? Pelealo. La tsunamita se tiró arrodillada delante del hombre de Dios, el profeta, y le dijo: yo de acá no te suelto. Yo no te suelto hasta que no vengas conmigo a mi casa. Vení al altar, aferrate al Espíritu Santo, al Señor, y decirle: yo de acá no me levanto hasta que vengas conmigo. ¿Sabe cuando empezamos este ministerio? Empezamos este ministerio. Me pidieron que vaya a orar por una beba que se estaba muriendo. Tenía 8 meses, tenía meningitis y ya no había más nada que hacer. Máximo que le daban 2 días. Si hubiese sido médico, yo me levantaba e iba, porque mi conocimiento me permitía quizás hacer algo. Pero yo, médico nada. Así que hice lo que hizo la tsunamita. Me arrodillé, me aferré al Señor y empecé a clamar al Espíritu Santo. Y dije: yo de acá no me levanto hasta que no me digas que venís conmigo. Y estuve allí clamando hasta que escuché la voz del Espíritu Santo. Me dijo: está bien, voy con vos. Y allá fui. Y llegué al hospital de niños aquí de San Isidro. Estaba terrible, en terapia intensiva, y aún adentro de terapia intensiva, otra sala aparte, entubada. Bueno, una situación horrible. Pero mientras estaba yo allí parado mirándola sin saber qué hacer, Dios me dio una visión. Y la visión, yo veía como ella, con sus ojos abiertos, bien grandotes, se le veía el color de los ojos, todo, llegaba a UPA de su mamá y entraban por la puerta del templo donde estábamos antes, acá en Villa Aguina, pero en otro lugar. Y entraban y estaba totalmente sana. Así que me acerqué, oré por ella, salí, le conté a los papás esto y me fui. No le voy a decir toda la historia porque muchas veces la he hecho en la iglesia, es larga, pero en definitiva, para que usted entienda, esa presencia del Espíritu Santo hizo que ella se recuperara, se sanara por completo, no le quedara ni una secuela, y vinieron tal cual la visión que me había mostrado el Señor. Llegaron un día a dar testimonio y la nena corría de un lado para el otro, preciosa, totalmente sana. Y pasaron los años y un día vinieron los padres y venían con una nena y yo lo miraba: ¿de quiénes son? ¿No se acuerda de mí? No, ¿quiénes son? Nosotros somos los papás de Agostina. Y ahí está Agostina, perfectamente sana. Dios hizo la obra. Hermanos,
Tus hijos son la respuesta de Dios. No los sueltes. Lleva la presencia del Espíritu Santo a tu casa y no sueltes a tus hijos. Yo quiero que hoy oremos por nuestros hijos. Yo no sé quién necesita orar por sus hijos, pero